Sócrates fue el maestro de Platón y convivió con los sofistas, es decir, que a Sócrates cabe situarle, al igual que los sofistas, en el siglo V a.C. Y los sofistas se presentaron como los mayores opositores o como los mayores enemigos de Sócrates. A Sócrates le gustaba mucho hablar con los ciudadanos de Atenas, sobre todo en el mercado. Y se dice que en estas conversaciones que mantenía Sócrates con los demás, Sócrates hablaba muy poco, pero hacía un sinfín de preguntas, es decir, que no dejaba de preguntar ni aunque se quedase mudo. Hasta el punto que Sócrates se definía a sí mismo como un moscardón, que lo que hacía era estar zumbando todo el rato alrededor de los caballos para impedir que se volviesen perezosos y que se durmiesen. Al contrario que los sofistas, que se jactaban de tener una opinión sobre cualquier tema y de poder defender cualquier tipo de argumento, aunque se tratase de un argumento falso, Sócrates decía que solo sabía una cosa. Solo sé que no sé nada, dice Sócrates. Entonces, claro, si tú estás manteniendo una conversación con alguien y de repente te viene uno y te dice no, yo no opino, yo no tengo ninguna opinión acerca de esto porque yo este tema no lo controlo, así que hablad vosotros y yo solamente escucho y así de paso aprendo algo. Entonces, claro, este reconocimiento de la propia ignorancia, de que no tenía ni idea sobre el tema sobre el que se estaba conversando, pues animaba a los interlocutores, a aquellas personas que intervenían en el diálogo, a expresar su propia opinión. Y dice, este que no sabe nada, yo aquí me voy a poner estupendísimo y le voy a ilustrar sobre estos temas, le voy a decir todo lo que sé. Sin embargo, cuando Sócrates afirmó solo sé que no sé nada, en realidad estaba haciendo un poco de trampa. Es decir, que hay que interpretar esta frase en un sentido irónico. El solo sé que no sé nada de Sócrates hace referencia a la actitud que se tiene que tener con respecto al conocimiento. Es decir, que no importa lo mucho que sepamos acerca de un tema o lo mucho que hayamos leído, sino que siempre es posible o cabe la posibilidad de asombrarnos, de ver ese objeto de estudio o eso sobre lo que hemos leído un montón de una manera nueva. Y solamente podemos adquirir un nuevo conocimiento o empezar a conocer algo de una forma distinta, con una nueva perspectiva, cuando asumimos la propia ignorancia, es decir, cuando reconocemos que todavía nos quedan muchas cosas por aprender. Sócrates no escribió ningún libro, no dejó nada por escrito, ya que pues, le interesaba mucho más hablar con los demás que dejar sus ideas por escrito. Entonces, todo lo que conocemos de él es gracias a su discípulo Platón. Y las obras de Platón, que las conocemos como diálogos, son en realidad conversaciones que Sócrates mantenía con distintos ciudadanos de Atenas y en especial con los sofistas. Y estos diálogos que escribió Platón con las conversaciones que mantenía Sócrates están divididos en dos partes fundamentales, la ironía y la mayéutica. Todas las conversaciones que mantenía Sócrates con los sofistas empezaban con una pregunta del tipo ¿qué es la justicia? ¿O qué es la belleza? ¿O qué es el bien? Y tras formular esta pregunta, Sócrates reconocía que él en realidad no sabía en qué consistía la justicia, o en qué consistía el bien, o en qué consistía la belleza. Es decir, que como habíamos dicho antes, reconocía su propia ignorancia, que solo sabía que no sabía nada. Entonces, claro, esto animaba a hablar a su interlocutor y a expresar su opinión acerca del tema del diálogo. Si el tema del diálogo era la justicia, pues acerca de la justicia. Sin embargo, mientras el interlocutor estaba dando su opinión acerca de lo que él consideraba que es la justicia, Sócrates empezaba a realizarle un montón de preguntas, hasta que llegaba el momento en el que el interlocutor no sabía responder a las preguntas que le estaba planteando Sócrates. Y en ese momento el interlocutor reconocía su propia ignorancia. Es decir, que llegaba el momento en el que el interlocutor, harto de todas las preguntas que le hacía Sócrates porque era muy pesado, decía, mira Sócrates, para ti la perra gorda, no tengo ni idea, no sé cómo contestarte a esta pregunta que me planteas, así que al igual que tú, yo me reconozco un ignorante y se acabó la conversación. Y Sócrates le decía, anda tonto, se va a acabar aquí la conversación si ahora es cuando justamente empieza lo bueno. Es decir, en el momento en el que el interlocutor de Sócrates, ya fuese porque estaba harto de Sócrates, que le entraba ya dolor de cabeza de responder a tanta pregunta, o porque justamente había caído en la cuenta de que no sabía responder a todo o que en realidad no era tan sabio como él pensaba, podía iniciarse el camino de la filosofía, decía Sócrates. Es decir, en el momento
en el que reconocemos nuestra propia ignorancia, que desconocemos muchísimas cosas, por muy sabios que nos creamos en un tema, o por mucho que hayamos leído sobre un tema o una cuestión, en el momento en el que nosotros reconocemos nuestra propia ignorancia, que nos quedan todavía muchas cosas por saber, que abandonamos los prejuicios que tenemos, podemos empezar a conocer nuevas ideas. Mientras que si antes nos creíamos especializados en un tema en concreto, pues no dejábamos abierta nuestra mente para conocer nuevas ideas, para empezar a caminar por la senda del conocimiento. No aceptaríamos ninguna idea que estuviese en contra de nuestra visión del mundo. Entonces, precisamente en el que el interlocutor, al igual que Sócrates, decía «solo sé que no sé nada», en el momento en el que reconocía su propia ignorancia, podía iniciarse juntos, de forma de diálogo a partir de la discusión, el camino hacia el verdadero conocimiento. Y en esto consiste precisamente la mayéutica, que es la segunda parte del diálogo socrático. Vale, ¿qué es esto de la mayéutica? Pues la palabra mayéutica es una palabra que proviene del griego y que si la traducimos significa experto en partos o el arte de la matrona. Y como os habéis quedado igual que estabais, pues os explico un poco en qué consiste. Sócrates utilizó esta palabra mayéutica para referirse a la segunda parte de sus diálogos por analogía con el oficio que ejercía su madre. La madre de Sócrates era matrona o partera. Entonces Sócrates decía que al igual que su madre ayudaba a las mujeres a dar a luz o a concebir a sus hijos que tenían en su interior, Sócrates ayudaba a sus interlocutores o a sus discípulos a concebir, a parir, a dar a luz a las ideas que se encuentran dentro de ellos mismos, aunque quizá no sean conscientes de ellos. Y este método de la mayéutica lo expuso Platón en su diálogo Teeteto. Una de las opiniones que defendían los sofistas y con la que Sócrates no estaba para nada de acuerdo era la idea del relativismo, es decir, que todas las opiniones son verdaderas y que no existe un conocimiento verdadero, sino que si yo tengo una opinión acerca de lo que es la justicia, es tan válida como la que pueda tener cualquier otra persona. Entonces, Sócrates, a través de la ironía, dice, vale, o sea, tú me estás contando que todas las opiniones son igualmente válidas, que no existe ningún hombre que sea más sabio que otro, puesto que todas las opiniones son verdaderas. Y Sócrates decía, vale, entonces, ¿por qué vosotros, sofistas, enseñáis a los demás, enseñáis a los jóvenes y encima cobráis por ello? O sea, si tanto los jóvenes como vosotros sois igualmente sabios y vuestras opiniones son tan válidas como la de los jóvenes, ¿qué narices andáis enseñando nada? Si todos somos igualmente de sabios. Y además, después de tumbarles este argumento, Sócrates les pone el siguiente ejemplo. Vamos a ver, nosotros cuando estamos malos, ¿a quién acudimos? ¿Al médico o al carpintero? Acudimos siempre al médico, ¿no? Y a ver, si seguimos esta idea de los sofistas, de que todas las opiniones son igualmente verdaderas, pues igual nos daría igual ir o bien al médico o bien al carpintero para que nos hable, que nos diga de qué nos pasa, cuál es nuestra enfermedad, ¿no? Pero sin embargo, vamos al médico. Entonces, podemos decir que el médico tiene un mayor conocimiento de nuestra enfermedad que el carpintero y que por lo tanto la opinión del médico acerca de nuestra enfermedad es mucho más válida que la del carpintero. Por lo tanto, esto de que todas las opiniones valen lo mismo o que todos los hombres son igualmente sabios cae por su propio peso. Es decir, que la opinión del médico en materia de medicina sí que alberga un conocimiento, mientras que la opinión del carpintero en materia de medicina probablemente solamente alberga ignorancia. Que a ver, que el carpintero sabrá mucho de lo suyo, pero de medicina lo más normal es que sepa algo más el médico que él. Un día un amigo de Sócrates, que se llamaba Querefonte, fue a visitar el oráculo de Delfos y le preguntó al oráculo si existía algún hombre más sabio que Sócrates. Y el oráculo le respondió que no. Entonces recordemos que Sócrates había dicho que lo único que él sabía era que no sabía nada. Solo sé que no sé nada. Entonces este es el verdadero legado que nos ha dejado Sócrates, el reconocimiento de la propia ignorancia para empezar a adentrarnos o para empezar a caminar por la senda del conocimiento. Sócrates decía que él era un ignorante, que él no sabía nada acerca de ninguna cuestión y que su única contribución a los demás era su propio método, el método de la mayéutica. Entonces Sócrates decía, irónicamente, que para sabios ya tenéis a los sofistas, pero la ironía de Sócrates, esa primera parte de sus diálogos, está justamente
en considerar la ignorancia de Sócrates, ese solo sé que no sé nada, como una máscara de la sabiduría, y la aparente sabiduría de los sofistas como una máscara de la verdadera ignorancia, porque tras conversar con Sócrates, que en teoría era un ignorante o que no sabía nada de ningún tema, al final eran los propios sofistas los que acababan reconociendo, ya fuese por aburrimiento, ya fuese por lo que sea, su propia ignorancia al no saber contestar a todas las preguntas que le planteaba Sócrates. Es decir, el legado de Sócrates es reconocer nuestra propia ignorancia como un síntoma o como un punto de partida de la verdadera sabiduría, y aquellas personas que se consideran totalmente sabias en algún tema en específico, llegar a reconocer al final de la discusión o del diálogo, que es propio de la mayéutica, que en realidad son ignorantes. Es decir, la ignorancia como máscara de la sabiduría, en el caso de Sócrates, y la aparente sabiduría de los sofistas como máscara de la verdadera ignorancia. ¿Y cuál es esta verdad que todos albergamos en nuestro interior y que, estimulados por el diálogo o por la discusión con los demás, pueden salir a relucir, pueden salir a la luz? Pues que existen las ideas absolutas, es decir, la idea de bien, la idea de justicia, la idea de belleza, etc. Entonces, cuando hablamos de ideas absolutas, nos referimos a que no son ideas relativas a cada persona, es decir, cuando digo idea de bien, no me estoy refiriendo a lo que yo entiendo por bueno o a lo que tú consideras que es bueno, sino que esta idea de bien ha de ser compartida por todo el mundo. Y además es abstracta, es decir, que no depende de las circunstancias concretas o de la situación específica de una persona, sino que también ha de ser compartida por todo el mundo y vale en cualquier situación, en cualquier momento. Si atendemos, por ejemplo, a la idea de justicia, a lo mejor una persona que tenga muchísimo dinero no ve que sea justo o no considera que sea justo que existan una serie de subvenciones para aquellas personas que tengan menos recursos. Pero a lo mejor estas personas que tienen menos recursos sí que consideran que es justo que exista una serie de ayudas para que les garantice los mismos derechos que las personas que tienen un mayor poder adquisitivo. Entonces, tenemos que abandonar las circunstancias concretas de cada uno, ponernos lo que decía Rawls, una especie de velo de la ignorancia, en el que no sepamos nada acerca de nuestra situación concreta, si tenemos mucho dinero, si tenemos poco, si tenemos algún tipo de minusvalía o no la tenemos, si tenemos unas capacidades o tenemos otras. Es decir, abandonar toda nuestra circunstancia personal para ponernos de acuerdo en qué consideramos que pueda ser la justicia o qué consideramos que pueda ser justo, para a partir de ahí construir esta idea universal de justicia que pueda ser válida para todos y en cualquier circunstancia. Entonces, dice Sócrates, esta idea de bien, esta idea de justicia, esta idea de belleza, cualquier tipo de idea universal, podemos llegar a conocerla, porque está dentro de nosotros, está dentro de nuestra propia conciencia, y podemos llegar todos a ponernos de acuerdo acerca de en qué consiste esta serie de ideas. Pero para ello, dice Sócrates, debemos abandonar el relativismo de los sofistas, es decir, no puede ser que algo sea bueno, que sea justo para mí, y que tú consideres como bueno otra cosa, o que consideres como justo otra cosa, sino que lo bueno ha de ser bueno para todo el mundo, independientemente de sus circunstancias. Lo justo ha de ser justo para todo el mundo, independientemente de su situación. Es decir, que esta serie de ideas que albergamos en nuestro interior, que se encuentran en nuestra conciencia, tienen que ser compartidas por todo el mundo, y para ello debemos abandonar tanto el relativismo como el escepticismo de los sofistas. Sócrates consideraba que el bien era un conocimiento como cualquier otro, es decir, que cuando una persona sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, debía guiarse por él. Es decir, Sócrates en ningún momento consideraría normal que una persona que conoce lo que es el bien no actuase rectamente. Es como si un médico conoce una enfermedad y sabe cuál es el tratamiento que tiene que dar al paciente para que éste se cure, y pues sin embargo le diese otro tratamiento que empeorase su salud. Entonces, según Sócrates, una vez que conocemos lo que es el bien, debemos guiarnos por él. Y a esta teoría de Sócrates, o a esta idea de Sócrates, se la conoce con el nombre de intelectualismo moral. Y esta idea la criticó mucho Aristóteles, porque dice Aristóteles, vamos a ver, y nos sucede muchas veces que una persona sabe lo que está bien y lo que está mal, y no tiene ninguna duda de lo que está bien y de lo que está mal, y sin embargo actúa mal.
Es decir, que no solamente basta con saber lo que está bien y lo que está mal, sino que además tenemos que tener voluntad para hacer el bien. Yo puedo saber perfectamente lo que está bien y sin embargo actuar de otra manera, no actuar rectamente. Es decir, que según Aristóteles, además de conocer el bien, debemos también tener voluntad para realizarlo. Si no existe voluntad, si no existe ninguna intención por querer hacer el bien, tú puedes conocer perfectamente lo que es y sin embargo actuar de una manera distinta. Pero para Sócrates era impensable que una persona no supiese lo que es el bien y no actuase rectamente. Por ello, Sócrates decía que el único que obra mal es el ignorante, es decir, aquel que desconoce lo que es el bien y por lo tanto sus actos o su comportamiento le llevan a hacer el mal. Sócrates, como veis, era buenísima persona.